tema de hoy, las condiciones clínicas del Papa Francisco se mantienen estables, mientras en su barrio natal, en Argentina, sus compatriotas rezan por él. La Iglesia en Siria condena la violencia de las fuerzas del gobierno musulmán para sofocar a rebeldes leales al defenestrado Bashar al-Assad, masacre de civiles cristianos entre ellos. En Nigeria liberan a 2 sacerdotes secuestrados por delincuentes hace más de 17 días. El reciente censo en Brasil muestra un aumento preocupante entre los que no profesan ninguna religión, mientras crece el número de personas que participan en iniciativas de oración y formación en línea. Entrevistamos al editor jefe de ASI Digital. Mujeres y contraste. En México, feministas atacan templos católicos. En el Vaticano le presentamos mujeres al servicio de la Iglesia. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con los televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que las condiciones clínicas del Papa Francisco se mantienen estables según el Vaticano. Debido a su prolongada estabilidad, este martes no habrá parte médico. El Santo Padre fue hospitalizado el 14 de febrero en el Hospital Gemelli para tratarse de una bronquitis que derivó en neumonía en ambos pulmones. En Argentina, en el barrio de Flores, donde nació el Papa Francisco, le expresan su amor de manera especial. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. En la Basílica San José de Flores, en el centro del barrio porteño de Flores, donde creció Jorge Mario Bergoglio, el párroco Martín Bourdieu respondió al llamado de la Iglesia Católica en la República Argentina a orar por la mejoría del Papa Francisco. El sumo pontífice tiene un lazo especial con la Basílica de San José de Flores, porque, según él lo ha relatado, allí sintió por primera vez, a sus 17 años, el llamado a dedicar su vida a la religión. A 20 metros de la entrada del templo está el confesionario, donde el joven Bergoglio experimentó su proclamada revelación. Lo recuerda una placa que dice: en este confesionario, el 21 de septiembre de 1953, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. En estos momentos uno escucha lo que le dice la gente, sus fieles, sus peregrinos, sus vecinos, algunos todavía, que lo quieren mucho, que lo queremos mucho y que tenga paz en su corazón, que rezamos por su salud, que le mandamos toda la fuerza y que todo eso que él tanto nos pidió que hiciéramos por él, lo estamos haciendo. Es rezar por él, salir a la calle, anunciar, y acá está su iglesia, acá está su raíz y su historia. Hay preocupación, te diría una preocupación amorosa, ¿no? Cuando alguien está preocupado porque un hermano querido está sufriendo. Bueno, Papa está sufriendo, sin duda, pero tenemos una esperanza también muy grande en que es un hombre fuerte y que Dios le va a dar la paz necesaria para poder atravesar este momento. La basílica atesora una escultura de San José dormido, enviada por el Papa en 2023, cuando cumplió 10 años de pontificado, como muestra de su lazo con esa iglesia. Los fieles escucharon la misa con quietud, reflexionando. Hubo rostros de preocupación, también una reacción muy fraterna del pueblo de Dios, que fue a acercarse al templo a rezar por la paz y sanación del Papa. Que te levantes pronto, rezo por vos, no porque lo que me hayas ayudado, que fue una cosa tan hermosa, pero los valores que vos tenés, la empatía no la tiene ninguno. Sos un gran hombre. Yo te quiero. Si yo pudiera viajar a Italia, soy pobre y no puedo. Te juro que me iría de rodillas para verte. Me paraste, me preguntaba qué me pasaba. Te conté mi historia. Me diste un abrazo tan grande y nunca me voy a olvidar. Soy Teresa Graciela Spinelli. La cruz que me pusiste en el cuello y las bendiciones que me diste es impagable. Me has llevado hasta tu casa donde estaba tu hermana a comer. Gracias. Pedimos por la pronta recuperación y el Señor le pedimos también que lo tengamos por mucho tiempo más. Darle las gracias
las gracias porque fue el Papa que, no solamente porque sea argentino, sino es el Papa que ha llegado a millones y millones de personas. Hay consuelo y esperanza a través de la oración. Esas intenciones de los peregrinos, llenas de amor, son un faro de luz. Por supuesto que la oración es para pedir la salud por el Santo Padre, pero ciertamente sabemos que y le pedimos al Señor que lo siga protegiendo, acompañando, que lo sane y que realmente pueda estar en medio de nosotros. Pero vamos a rezar siempre para que no se haga nuestro deseo, sino se haga la voluntad de Él. Es lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Entonces rezamos por la salud del Santo Padre. Queremos que realmente sus consejos, sus enseñanzas, su ejemplo esté muy presente en el corazón de la Iglesia, pero también en el corazón de los argentinos. Unidos en la oración, le pedimos a San José que desde el cielo le ponga su mano, lo cuide, lo fortalezca y le dé paz. Seguimos rezando por la salud del Papa Francisco. Hoy conocimos su casa espiritual. Hoy estuvimos en su barrio, recorrimos las calles como lo hizo Jorge Mario Bergoglio tantas veces, acompañando, abrazando a los hermanos más necesitados. Hoy, el pueblo fiel de Dios estuvo de pie, rezando profundamente por paz y pronta sanación del sumo pontífice. Esperanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Otro de los países por el que reza el Papa constantemente es Siria, afectada en los últimos días por los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los alawitas leales al expresidente Bashar al-Assad. Los ataques afectaron a la minoría cristiana. Veamos. Decenas de sirios huyen al Líbano tras los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los alawitas, en su mayoría expartidarios de Bashar al-Assad, cuya dinastía gobernó más de 50 años. El sufrimiento es muy grande. Es un exterminio completo de la secta alauita, de nuestros hermanos los cristianos, de nuestros hermanos los chiitas. No quieren a nadie. Han matado la ética, la moral, han hecho de todo. Agradecemos al Estado libanés por sus esfuerzos con respecto a los desplazados de Siria. Es un sufrimiento muy duro. Es un exterminio completo de la secta alauita. La represión a los rebeldes leales al derrocado Bashar al-Assad terminó con más de 1.000 muertos, según Associated Press. El ataque cerca de la ciudad portuaria de Latakia reabrió las heridas de la guerra civil de 13 años en Siria. Es la peor violencia desde diciembre, cuando insurgentes islámicos derrocaron a Assad. Es una situación muy difícil. No sabemos qué hacer. A veces nos dejan entrar, a veces nos devuelven. Cierran la frontera, cierran las casas, las panaderías. Todo está cerrado. Si no hubiéramos venido aquí, no podríamos encontrar comida ni bebida. Los enfrentamientos afectaron también a la minoría cristiana con saqueos de viviendas y profanación de símbolos religiosos, informó Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por su parte, el vicario apostólico de Alepo y líder espiritual de los católicos latinos de Siria, Monseñor Hannah Halouf, dijo que no es un regreso de la guerra civil. Condenó la violencia, venganza y represalias basadas en motivos sectarios y religiosos. Este lunes, el gobierno de Siria anunció el fin de la operación militar, mientras un comité investigador en Siria promete una rendición de cuentas imparcial sobre los hechos. Y en Nigeria fueron liberados sanos y salvos 2 sacerdotes que estaban desde el pasado 22 de febrero secuestrados. Se trata del padre Matthew David Dutsemi, de la diócesis de Yola, y el padre Abraham Sauman, de la diócesis de Jalingo. Fueron capturados por hombres armados que atacaron la rectoría en la que se encontraban. Durante el operativo para liberarlos fue detenido Tamado Demian, uno de los presuntos secuestradores, quien según las primeras investigaciones sería miembro de la misma parroquia donde ocurrió el secuestro. La policía del estado de Adamawa dijo que las fuerzas de seguridad localizaron el escondite donde los sacerdotes estaban retenidos en una zona remota. La policía confirmó que la liberación de las víctimas se logró sin el pago de ningún rescate. ¿Por qué sacerdotes y religiosos son frecuentes víctimas de secuestros en Nigeria, país con una inmensa mayoría de católicos? El padre Don Bosco Onyala, editor en jefe de Asia África, explica.
Ahora bien, normalmente los secuestros tienen una motivación económica, son una forma de ganar dinero. Por lo tanto, los secuestradores tendrían como objetivo a los sacerdotes, porque si un sacerdote pertenece a una diócesis, pedirán un rescate a la diócesis y a la familia del sacerdote. Y si resulta que el sacerdote es religioso, entonces tienen 3 vías para pedir un rescate: la familia del sacerdote, la diócesis donde trabaja y su congregación religiosa. Por lo tanto, se ha establecido que es un negocio para ganar dinero y por lo tanto, la seguridad del sacerdote está comprometida, lamentablemente, en Nigeria. Este ha sido el llamamiento de los líderes de la Iglesia en Nigeria. Piden continuamente al Estado que proporcione seguridad. Y la razón por la que esto no está sucediendo y los secuestros continúan es porque se está dando una situación muy compleja, porque se afirma que el gobierno también está comprometido. El país es grande, pero parece que hay una manera en la que el gobierno también está comprometido en su forma de proporcionar seguridad a la gente. Lo que la Iglesia ha hecho es pedir a los sacerdotes que tengan cuidado, que tomen precauciones personales, que tengan su recinto cercado. En otras palabras, que no corran riesgos. Pero como suele suceder, estas medidas a veces no funcionan, porque los secuestradores siguen encontrando una manera de penetrar en las instalaciones de la iglesia. El grupo ASI, parte de la familia informativa de WTN, está en Brasil y se llama ASI Digital. Para que nos hable justamente de este apostolado en el contexto actual de Brasil, está con nosotros Marcelo Cavallari, que es editor jefe de ASI Digital. Marcelo, bienvenido al programa. Muchas gracias por me recibir. Un gusto estar contigo y cuéntanos, por favor, porque sabemos que recientemente ha habido este estudio que se hace cada 10 años en Brasil, que arroja también datos sobre cómo está la práctica de la fe católica en Brasil y cómo esto es un desafío para la iglesia en Brasil y también para ASI Digital. Sí, la pesquisa es el censo que se hace cada 10 años para contar toda la población en todos sus aspectos, ¿no? Okay. Entonces, hay incluso una evaluación del porcentaje de católicos que existe en Brasil. Ese porcentaje ha sido masiva, como 90% a los años 60. Hoy es más o menos 50%. Los números todavía no han sido revelados al público, no son oficiales, pero hubo una reunión de los pesquisadores con los obispos de Brasil, incluso el presidente de la conferencia episcopal, don Jaime Spengler, y a ellos fue revelado estos números. Don Jaime ha dicho que lo que más le impresionó fue el número de los, como él dice, desiglesiados, aquellos que no se sienten pertenecientes a ninguna religión. Esto es, según él, es el número que más creció y que plantea, por tanto, a la iglesia una respuesta, una forma de traer de vuelta o traer por primera vez esa gente a la iglesia. ¿Y quiénes están incursionando justamente en este campo, de modo que vemos algo que podría ser parte de la respuesta en estos momentos en Brasil? Concretamente no hay todavía nada, pero lo que dice don Jaime es que, eso es interesante, las personas salen de la iglesia, dice él, primero a otras confesiones, después a otras religiones, y por fin no van a parte alguna, nada. Entonces, es preciso comprender, dice el cardenal, cuáles son las inquietaciones de las personas, lo que están buscando y atender a estas, enseñar a ellas la respuesta católica a estas inquietaciones, a esta búsqueda. Así es. Y por otro lado, lo que vemos es que también está el fenómeno de sacerdotes que tienen presencia en las redes, por ejemplo, y que son capaces de convocar a muchas personas. Por ejemplo, sé de un caso de un sacerdote que lidera un rosario que tiene mucha acogida, por ejemplo. Sí, verdad. Es el Frei Gilson, es un frade carmelita que lidera un rosario por internet a las 4 de la mañana en Brasil.
hace 2 semanas consiguió que 1,5 millones de personas rezaran con él a las 4 de la mañana. Que eso ya es toda una señal de compromiso, ¿no? Sí, y eso es curioso en Brasil porque la jerarquía parece un poco preocupada cómo estos frades y padres y todo tienen un acceso a tanta gente que la propia jerarquía no logra obtener. Entonces hay varias iniciativas de la jerarquía para tal vez entender, tal vez controlar un poco estos, digamos, influenciadores digitales católicos. Hubo reuniones en Río de Janeiro, hubo la publicación de un libro de estudios sobre esto por iniciativa de un obispo de Minas Gerais. Y es un fenómeno muy interesante que está creciendo y que muestra que, como dice don Jaime, hay una búsqueda, hay una inquietación. ¿Y qué servicio brinda ASI Digital justamente a la Iglesia de Brasil en este contexto que estás describiendo? Creo que lo más importante que brindamos es un senso de comunidad, ¿no? Ser un lector de ASI Digital y percibir que hay otros que comentan las historias hace con que la gente se sienta perteneciente a una comunidad que infelizmente en Brasil las parroquias y todo hoy es muy diluido, una presencia muy diluida en la vida de las personas. Entonces creo que esta es más que dar informaciones, reunir personas. Creo que esto es un don de Dios para ASI Digital, digamos, que podamos hacer cumplir ese papel. Marcelo Cavallari, director jefe de ASI Digital, gracias por darnos este panorama de la Iglesia en Brasil y también de la labor que cumple ASI Digital. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, mujeres y contraste. En México, feministas atacan templos católicos. En el Vaticano le presentamos a algunas de las líderes femeninas al servicio de la Iglesia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en México, en el Día Internacional de la Mujer, feministas atacaron las iglesias. Encontraron la reacción de los católicos. Veamos. Jalisco. La Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima de Guadalajara amaneció con pintas en sus paredes, con consignas a favor del aborto y ataques a la iglesia. La Arquidiócesis de Guadalajara reconoció que las protestas son un derecho legítimo. Sin embargo, pidió que se ponga un alto aplicando la ley que corresponde. Toluca. Al centro del país, la Catedral de San José fue otro de los templos atacados por los grupos feministas que colocaron pañuelos verdes, símbolos del aborto, en su puerta. También fueron vandalizados algunos de los monumentos que la decoran. Oaxaca. Al sureste de México, pintas en los muros de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Un video en redes sociales muestra el intento por incendiar la puerta principal. Grupos católicos se congregaron para salvaguardar el interior de los templos. Maggie Lozano dijo a EWTN Noticias que se unió con otras mujeres para cuidar a Jesús Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y mostraron a las feministas carteles pidiéndoles no ingresar. Desde otro ángulo, le ofrecemos una mirada más cercana a mujeres al servicio de la Iglesia. Le presentamos a algunas de las líderes de la Santa Sede. Este es el reportaje de Magdalena Wolinska, Riet del programa Vaticano. Apenas una semana antes de su ingreso en el Hospital Gemelli, el Santo Padre subrayó en una entrevista que abrir el trabajo en la curia a las mujeres es importante. Sin duda nos enorgullece. Nosotras también cargamos con el peso de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en una misión, en un proyecto común, que es el servicio a la Iglesia Universal y el servicio al Santo Padre. Giulia Gulurá trabaja como archivista en varios departamentos del Vaticano desde 2010. Al principio lo hacía en Propaganda Fide, después en el Pontificio Consejo de Cor Unum y después durante 2 años y medio en el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Se trata de documentos de Estado, documentos con un alto contenido histórico, únicos e irrepetibles.
Para mí es realmente emocionante trabajar aquí y poder leer y tocar estos documentos, que se refieren a etapas decisivas en la vida de toda la Iglesia. Las mujeres siempre han desempeñado un papel importante en la Iglesia. Lo que el Papa Francisco ha hecho durante su pontificado es nombrar a varias mujeres en puestos de liderazgo dentro del Vaticano. La Chiesa è donna. Cuando hace 27 o 28 años me contrataron en la Biblioteca Vaticana, era la tercera mujer que trabajaba allí. Para cuando dejé la Biblioteca Vaticana, 20 años después, la mitad del personal ya eran mujeres. En el estado de la Ciudad del Vaticano, la presencia de mujeres en la última década ha aumentado significativamente. En la actualidad hay casi 1.165 colaboradoras. Su representación en el total de la plantilla nunca había sido tan elevado. En enero de 2017, la historiadora de arte italiana Barbara Jatta fue nombrada por el Papa Francisco como directora de los museos vaticanos, lo que supuso el cargo laico de mayor rango para una mujer en el Vaticano hasta la fecha. Una vez, después de 2 años, estuve en Ciudad de México dando una conferencia en la Universidad Católica de Ciudad de México. Después de mi conferencia, 2 chicas, 2 estudiantes, se me acercaron y me dijeron: quiero estrecharle la mano, queremos conocerla porque para nosotras usted es un ejemplo. Es madre, mujer, esposa y además sigue su pasión y tiene un papel cumbre y apical en el que probablemente sea el mejor museo del mundo. Y ahí dije: oh, puedo ser un ejemplo para jóvenes estudiantes, para las chicas jóvenes. Y así fue como me di cuenta de la importancia de mi nombramiento y de la increíble y asombrosa elección que el Papa Francisco hizo conmigo. An amazing choice that Pope Francis made for me. Durante el pontificado del Papa Francisco, el crecimiento del número de mujeres empleadas ha sido bastante notable, pasando del 19 al 24% en un total de 4.000 empleados. El porcentaje de las que trabajan para la curia romana ahora es aún mayor, alcanza el 26%. 5 mujeres han ocupado el cargo de subsecretaria y una el de secretaria del departamento. La secretaria general del Sínodo de los Obispos, Sor Natalie Becquart, por ejemplo, tiene una subsecretaria a su cargo. Lo primero que diría es que fue realmente una sorpresa. Solo lo que significa recibir una llamada del Papa Francisco como nombramiento del Papa Francisco para mí significa una llamada de la Iglesia, una llamada de Dios. Experiencia sinodal. La hermana Natalie, que ocupa su cargo desde 2021, está convencida de que en medio de las diferencias entre hombres y mujeres puede surgir un diálogo profundo que no hará sino enriquecer la colaboración mutua. Las mujeres aportan su propia forma de hacer las cosas, aportan diversidad. Yo siempre destaco que esa ha sido mi experiencia, o mi experiencia pastoral al menos, cuando hemos formado un equipo, especialmente un equipo de liderazgo formado por hombres y mujeres con sus diversas vocaciones, siempre obtienes lo mejor, porque se hace una lectura cruzada de las cuestiones y se toman mejores decisiones, ya que no tienes un solo punto de vista desde el que mirar las cosas. La hermana Simona Brambilla es la primera mujer que dirige un dicasterio, un departamento entero del Vaticano. Fue nombrada en enero como prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. No es la única religiosa con mucho poder en el Vaticano. Desde el 1 de marzo, Sor Raffaella Petrini es la presidenta del Gobernatorato de Estado de Ciudad del Vaticano. El nombramiento de Sor Petrini representa un nuevo enfoque en la gobernanza de la Santa Sede y confirma la apertura del pontífice a las funciones de liderazgo femenino. Existe una nueva manera de integrarnos en la Iglesia Católica y en este nuevo modo podemos expresar sincera y libremente nuestra profesionalidad, nuestras cualidades laborales, nuestras inclinaciones, nuestras capacidades. Y es precisamente en este nuevo advenimiento donde el papel del Papa Francisco es crucial. Sin embargo, entre las mujeres que uno encuentra en la Ciudad del Vaticano, no solo están las que trabajan ahí.
Solo una docena de mujeres tiene el raro privilegio de vivir detrás de los muros, teniendo en la mano un pasaporte vaticano como este, que me perteneció durante más de 15 años de vida dentro del Vaticano, por ser esposa de uno de los miembros de la Guardia Suiza Pontificia. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.